La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Vamos a cambiar de tema, Rubén, rapidito. El fin de semana también hemos tenido información económica, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar de la gestora. La gestora ya ha cumplido un mes, ¿sí? Todo mayo, de administrar plenamente ya lo que es el sistema integrado de pensiones del país. Vamos a hablar de eso. Hemos invitado a Grace Córico. Ella es jefe de operaciones de la gestora pública. Grace, ¿cómo está? Buen día. Antonio Dalense y Rubén Atahuichi, les saludamos. Cuéntenos, a ver, Grace, ya es un mes en el que ustedes están administrando plenamente nuestro sistema de pensiones. ¿Cuáles son los balances? ¿Qué resultados ya se pueden mostrar? Efectivamente, ya es un mes que hemos iniciado de forma total dando y consolidando la transición de la administración de las AFP en relación al fondo de pensiones a la gestora. En ese sentido, tenemos muy buenas noticias, no solamente para nuestros jubilados, quienes han ido recibiendo sus pagos con el 0% de la comisión en lo que respecta el pago, ¿no? Sino también que tenemos resultados positivos en, por ejemplo, lo que respecta a la recuperación de la cartera que se encontraba, por ejemplo, en el Banco Fácil. Así también ya estamos iniciando con las tareas de enrolamiento y prácticamente entregando certificados de vivencia a todas aquellas personas que vayan a recibir pagos a través de las cuentas. Grace, a ver, para precisar un tanto, ¿en qué consiste esta recuperación de la cartera que se encontraba en el Banco Fácil? ¿Cuánto es el monto? ¿Bajo qué condiciones han vuelto? ¿Cómo ha sido el trámite? Claro que sí, para que todos conozcan, la gestora ha recuperado 1.833 millones de bolivianos que las AFP habían puesto en las cajas de ahorro de Banco Fácil. No, esto es importante recalcar porque nos brinda tranquilidad, ya que estos recursos ahora pueden ser invertidos como especifica la normativa. Por otro lado, estas AFP también habían invertido 8.342 millones de bolivianos en DPFs, ¿no? Estos DPFs han sido transferidos a las entidades financieras que se adjudicaron la cartera del Banco Fácil. Por otro lado, podemos indicar que los DPF están plenamente garantizados, se encuentran en otros bancos con mucha solvencia y de hecho ya incluso están a título de los fondos que son parte del sistema integral de pensiones. Grace, ¿cuánto tiempo va a demorar o en cuánto tiempo es el plazo fijo? Por ejemplo, ¿han renovado con los bancos que están agarrando ahora este recurso o algún rato ya podrán volver para ser invertidos tal vez en otras opciones, en otras canastas de inversiones? Claro que sí, recordemos que los títulos valores, al momento en el que ellos son transados en el mercado de valores, tienen un plazo de vencimiento, obviamente una tasa de rentabilidad, y tienen un específico monto por el cual se está efectuando la transacción. Lo que vamos a hacer como gestora es esperar que estos plazos se cumplan para poder, a partir de ello, contar con la liquidez y proceder a las diferentes acciones en el área de inversiones que se vayan a efectuar. Ahora, Grace, entendemos que hay una instrucción, incluso del mismo presidente, para un poco, no sé si cambiar, modificar el reglamento de inversiones que tiene en este momento la gestora y buscar nuevas opciones precisamente con el objetivo de mejorar los rendimientos, la rentabilidad. ¿Se está trabajando en este proyecto, Grace? De hecho, con los ingresos que hasta el momento se han recaudado de todos aquellos nuevos trabajadores que se han incorporado al sistema integral de pensiones, ya se ha generado una tasa de rentabilidad del 4.5%. Evidentemente es importante que este reglamento de inversiones esté debidamente establecido, para lo cual también la gestora está trabajando en una ingeniería en lo que respecta el área de inversiones para buscar, en primer lugar, el mejor rendimiento y que evidentemente estos títulos valores se encuentren completamente seguros, es decir, que su nivel de riesgo sea mínimo. Ahora, Grace, estos más de 10,000
millones de bolivianos que han recuperado de Fácil, ¿es la totalidad o queda todavía algo? No, es la totalidad. La gestora ha recuperado este monto de dinero y es en realidad, permítanme especificarles el monto, es 1.833 millones de bolivianos que estaban depositados en el Banco Fácil. Esto en cajas de ahorro, más los depósitos fijos, sí. Entonces ya es la totalidad. Estamos hablando de que la relación que había entre las AFPs y el Banco Fácil, ahora Gestora y Banco Fácil, ya no existe. No, ya no existe. Ahora toda esta liquidez obviamente se encuentra depositada en las cuentas administradoras de inversión de la gestora, en realidad de los fondos como tal, dado que estos montos y en realidad todos los aportes que uno efectúa en la seguridad social de largo plazo tienen un nombre y apellido, y ese es el nombre de los fondos, ¿no? La administradora es simplemente la gestora y, bueno, lo que hacemos es tratar de generar una rentabilidad. Si me permite un poquito ahora, Grace, cambiar de tema. Estábamos hablando y alguna vez se había dicho de que esto de los pagos a los rentistas ya se ha hecho, ya tenemos la primera experiencia. Seguramente usted tiene una evaluación, pero nos diga cuáles son las dificultades y qué posibilidades hay o cómo está trabajando la gestora para que definitivamente se hagan pagos a través de cuentas del sistema financiero y no tengamos esto de las colas que la otra vez estaban yendo de un banco a otro los señores rentistas jubilados. Importante recalcar que la gestora ha dispuesto para la población 37 entidades financieras para que puedan cobrar sus pensiones o las rentas, como ustedes bien indican. En este sentido, no solamente hemos ampliado el abanico de opciones para nuestros jubilados, sino que también ahora estamos trabajando en una campaña bastante agresiva en el sentido de que queremos que todos nuestros jubilados reciban sus abonos en sus cuentas bancarias. Evidentemente, para esto tendrán que seguir un procedimiento donde no solamente solicitan este abono en cuenta, sino también que nos presentan algún respaldo del número de cuenta bancaria al cual le vamos a depositar. De hecho, para ello estamos trabajando en una campaña de enrolamiento. Esto significa que nuestros jubilados deben apersonarse a nuestras 36 oficinas a nivel nacional para poder depositar sus datos biométricos y así la siguiente vez ellos puedan hacer solamente esto a través de una vivencia. En la primera vez y por única vez van a tener que visitarnos, por supuesto que tenemos que capturar los datos evidentemente y a partir de ello a través de nuestra aplicación móvil nuestros jubilados podrán hacer su respectiva vivencia cada 3 meses, como indica la normativa, y recibir sus abonos. El procedimiento es bastante sencillo, lo único que tienen que presentar es el documento de identidad y el respaldo de su cuenta bancaria. Grace, ¿esto es solo para los amigos jubilados rentistas o en algún momento todos los que aportan podrían tener un registro biométrico? De hecho, estamos trabajando en todo ello. Nosotros, por ejemplo, queremos que a simple posicionamiento de nuestra huella dactilar en los aparatos que se utilizan en las entidades financieras ya se puede identificar, por ejemplo, al depositante, al aportante que desea efectuar evidentemente su aporte para su jubilación. Pero por otro lado, sí estamos trabajando en primera instancia con nuestros jubilados porque vemos justamente lo que indicaban acerca de las filas. Estas filas, nuestros adultos mayores las hacen desde muy tempranas horas, los primeros días del mes, cuando evidentemente con una transferencia interbancaria nosotros podemos depositarles estos montos en sus cuentas en cualquier banco de la red de entidades financieras de Bolivia. Entonces no hay una condicionante, no hay un banco específico con el cual trabaje la gestora. Cualquier cuenta bancaria puede ser registrada por nuestros jubilados. En esta primera instancia vamos a trabajar de esa forma y evidentemente conforme se establezcan algunas funcionalidades adicionales en nuestra oficina virtual, vamos a ir informando qué otros pasos vamos a seguir. Ya estamos en contacto con la diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero. En las últimas horas, el expresidente Carlos Mesa, el líder de Comunidad Ciudadana, ha sufrido agresiones
En Tarija, Comunidad Ciudadana ha emitido un comunicado, obviamente repudiando las agresiones, demandando seguridad del Estado para los políticos y cuestionando también la forma como algunos militantes atacan al expresidente. Vamos a hablar del tema con Luciana Campero. Luciana, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Por favor, si nos refresca la memoria, ¿qué es lo que le ocurrió al expresidente Carlos Mesa al llegar a Tarija? Al llegar nada, absolutamente nada, ha sido bien recibido por toda la militancia. Yo quiero recordarle a todo el país que Carlos Mesa ha sacado arriba del 50% en Tarija en las elecciones del 2020, ha ganado, ¿no? Es por eso que también la bancada parlamentaria cuenta con el supraestatal en el departamento, supraestatal de Comunidad Ciudadana. Entonces lo que hizo fue, a pedido de los parlamentarios, hacer una visita para sostener una reunión con la bancada regional, pero también con los militantes de Comunidad Ciudadana, para poder abordar y en conjunto crear una nueva agenda que contemple los problemas de la sociedad, toda vez que el gobierno se ha olvidado nuevamente de Tarija. De hecho, a manera de contarle una anécdota, le diré que el gobierno del señor Arce se ha burlado de nuestros campesinos, porque ellos en la zona rural han solicitado donaciones para combatir el invierno, y lo que ha hecho este gobierno ha sido mandarle ropa interior, ¿no? Calzones y sostenes. Ha mandado 2,000 calzones y 1,000 sostenes. Y la gente del campo está muy molesta con el movimiento al socialismo por hacerse la burla de nuestra gente. A diferencia y en contraste de ello, lo que ha hecho el señor Carlos Mesa es venir a escuchar a la militancia para ver cómo afrontamos una agenda departamental camino al bicentenario que sí contemple los problemas reales de la gente. Entonces, su llegada ha estado muy tranquila, ha sostenido muchas reuniones, sobre todo con juventud, con la bancada, con el sector campesino, que ha sido burlado por Luis Arce y el ministro Novillo, ¿no? Y ya el retornar es el problema cuando lo lleva al aeropuerto una parlamentaria de nuestra alianza, junto con toda la comitiva de Comunidad Ciudadana y unos cuantos militantes. Y al entrar ya a la puerta del check-in, había una turba de funcionarios públicos que desconocen. De hecho, yo le aseguro el nombre de cualquier muerto, lastimosamente, de Sacaba o Sencata, y le empiezan a tirar piedras, huevos, a lanzar petardos, ¿no? Que es pirotecnia, que está prohibidísimo su uso dentro de un aeropuerto. Cuando digo dentro, incluido el parqueo del aeropuerto. No se puede lanzar pirotecnia dentro de un aeropuerto. Los policías, el gerente o el director de Nabol Tarija, el encargado de la DGAC, lo deberían saber mejor que nadie, porque está dentro de su manual de manejo del aeropuerto. Y con complicidad de la policía, porque habían 5 efectivos policiales que no han hecho nada, más bien resguardar a estos funcionarios públicos, han permitido que este hecho bochornoso para los tarijeños se dé dentro de nuestro aeropuerto internacional, así lo llama el movimiento al socialismo. Dentro de nuestro aeropuerto internacional, este acto de violencia que no denota la cara o la forma de ser de los tarijeños, ¿no? El tarijeño es cordial, sabemos recibir bien a la gente que llega de afuera de Tarija, y lo que han hecho los masistas es más bien mostrar lo que no somos los tarijeños, sino lo que son ellos como partido político. Ahora, ¿tienen identificadas a las personas que agredieron al expresidente? Por supuesto que sí, nosotros tenemos identificados no solo a las personas como funcionarios públicos, sino también a los policías que no han hecho su trabajo. Y claro que vamos a realizar las denuncias pertinentes a la policía en el comando departamental por omisión de deberes, porque ellos también tienen su propio proceso, y lo vamos a hacer ante el Ministerio Público con las personas identificadas. Y aquí yo quiero denotar algo. El problema de que Nabol sea la única empresa que de forma monolítica trabaje en Tarija es que facilita esta información a operadores de inteligencia del gobierno, en este caso al señor Eduardo del Castillo, ¿no?
pero nadie pues iba a avisar al MAS, a Carlos Mesa se va hoy a las 6 de la tarde, nadie le iba a hacer. Esta información a salir de BOA, como ha ocurrido hace 8 meses cuando Luis Fernando Camacho vino a Tarija. Ocurrió lo mismo, solo que con más funcionarios del MAS, porque era día laboral, ¿no? Unas 50, 70 personas cuando estuvo Luis Fernando Camacho. Y ahora vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque BOA facilita la lista de pasajeros al gobierno. No hay otra explicación. No hay otra explicación. ¿Cómo se organizan los funcionarios del gobierno? Porque BOA ha facilitado el nombre, la hora de vuelo, absolutamente todo. ¿Ha sufrido alguna herida, alguna lesión el expresidente? El expresidente no, porque ha sido muy bien resguardado con la comitiva que lo acompañaba. En este caso, el senador Willy Seoane sí ha sufrido una agresión, le ha llegado una piedra, tiene una lesión, y yo también estoy esperando que él nos comente el día de hoy. Sé que va a realizar una denuncia, así lo esperamos, y bueno, nosotros haremos lo que sea necesario en Tarija también para presentar la denuncia de forma regional, y bueno, esperamos que la justicia actúe ante estos disturbios, así como ha actuado en Santa Cruz, cuando han detenido a más de 30 personas que han entrado al aeropuerto, cuando han detenido gente que compraba petardos. Esperamos que actúe de la misma forma que debería haber actuado en Santa Cruz. La ley y el servicio de la policía no es para unos cuantos, es para todos. ¿Contra quiénes van a interponer un proceso, diputada, específicamente? Contra los policías que estaban ese día dentro del aeropuerto. Ellos tienen una pequeña oficina, un mini comando, por así decirlo, dentro del aeropuerto. Hemos identificado con nombre y apellido a los 5 policías que estaban ahí, 3 hombres, 2 mujeres, que de hecho han buscado provocarme, agredirme, porque hemos tenido una discusión bastante fuerte donde ellos se han pasado de tono, y contra los funcionarios identificados, que como es una situación de investigación que le corresponde ya al Ministerio Público, no podemos dar los nombres específicos a los medios de comunicación. Sin embargo, yo ratifico que están identificados absolutamente todos, y a través de esa identificación es que vamos a hacer la denuncia. Así es. Diputada, si me permite cambiar de tema, usted ya se ha enterado de lo que los medios de comunicación publicaron ayer como hoy. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, del cual fue vicepresidente Carlos Mesa en su momento, acaba de plantear una modificación a la Constitución, la vuelta a la República y una serie de elementos planteados en un documento que se llama la Constitución de Todos. ¿Han asumido este documento? ¿Lo van a analizar? ¿Hay una respuesta ya institucional de Comunidad Ciudadana o particular suya? Creo que cualquier expresidente, como lo hace Evo Morales, Tuto Quiroga, Jaime Paz, Yanine Áñez, tienen el derecho de proponer u opinar sobre cualquier tema, al igual que Evo Morales, vuelvo a repetir, o cualquier otro ciudadano boliviano. Comunidad Ciudadana, pienso que no va a emitir ninguna opinión sobre su propuesta, porque es un tema que no corresponde. Hay miles de propuestas de ciudadanos que también podrían ser analizadas, y esta es una más. Si el gobierno opina o cuestiona, es asunto de ellos. Tendrán que explicar por qué lo hacen. Hay una cosa pero clarísima, y es que Gonzalo Sánchez de Lozada tiene asuntos pendientes con la justicia boliviana, y en algún momento deberá enfrentarlos. Ayer el presidente Luis Arce, en la Casa Grande del Pueblo, ha presentado un anteproyecto de ley de creación, de gestión de riesgos, más bien, para la prevención y lucha contra la corrupción. Lo ha hecho después de sonados casos de corrupción que hemos conocido en las últimas semanas. El más bullado ha sido el de coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, caso por el cual está encarcelado de manera preventiva el exministro Santos Cruz. Juan Santos Cruz. Sí. Santos Cruz. Además de el viceministro de entonces, Balda, y otros funcionarios. Dos funcionarios más, 4 personas en realidad. Pero hay que
acentuar la lucha contra la corrupción. Seguramente ese debe ser el propósito del anteproyecto presentado ayer por el gobierno. Para esto vamos a hablar con Susana Ríos, ella es viceministra de Transparencia, con quien queremos abundar esta iniciativa del gobierno. Buen día, viceministra, le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atawich. ¿Cómo está? Viceministra, ¿qué diferencia tiene este anteproyecto de ley con la ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz? Bueno, primero que son proyectos complementarios, eso es importante aclararlo. No son proyectos distintos ni que se contraponen en propósitos y en objetivos. La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz establece un marco para definir y tipificar delitos propios de corrupción, para establecer procedimientos sancionatorios, para establecer mecanismos de control y mecanismos de investigación ante denuncias de posibles hechos de corrupción. Este anteproyecto de norma lo que busca es más bien generar mecanismos de prevención. ¿Qué quiere decir? No llegar al proceso, no llegar a la instancia judicial, no llegar al Ministerio Público, sino evitar que estos hechos se consumen, evitar que estos hechos se materialicen y, por supuesto, evitar el potencial daño económico al Estado. ¿Qué mecanismos son los que va a utilizar este sistema de gestión de riesgos? La información con la que el Estado ya cuenta. El Estado tiene información a partir de muchos registros, a partir de muchos sistemas, a partir de muchas instituciones públicas que administran estos registros y esta información, pero esta información hoy en día no se comunica, esta información no se cruza, esta información no nos está generando un adicional. Entonces, de lo que se trata es que esta información pueda cruzarse a partir de sistemas de interoperabilidad, a partir de interfaces, a partir de las herramientas de información y comunicación más modernas para permitirnos identificar áreas de riesgo, para que nos permita identificar potenciales desviaciones, para que nos permita identificar que algo no está bien dentro de los procesos en declaraciones juradas, en contratación de bienes y servicios y en contratación de personal. ¿Para qué? Para que las autoridades puedan generar acciones correctivas, para que se evite que estos hechos de corrupción se tengan que trasladar a procesos penales que son engorrosos, que son complejos. Decíamos hace un momento, es más importante generalmente cuando estamos frente a un problema grave, buscar mecanismos que eviten que este problema se difumine, que este problema crezca mucho más. Y eso es lo que pretende este anteproyecto de norma. Viceministra, ¿cómo está? Antonio le saluda, un gusto conversar con usted. Antonio, un gusto. Ahora, sin duda la información que debe manejar el Estado debe ser gran cantidad de información. No solo por las declaraciones juradas de tanta persona que trabaja con el Estado, sino también por la cantidad de contratos que se manejan en distintos niveles, ¿no? El Estado central, las gobernaciones, los municipios, en fin, cómo se va a trabajar entonces, viceministra, tomando en cuenta que es tanta la información que se tiene. Justamente esa es la riqueza de las herramientas informáticas, de las herramientas de tecnología de información y comunicación modernas. Usted seguramente se debe acordar de una herramienta que se denomina Big Data y que hace una verificación de información a partir de determinados indicadores de información muy compleja y que permite a diferentes instituciones contar con ciertos elementos de alerta, con ciertos filtros de información que nos permite llegar donde queremos llegar. Es una herramienta, por ejemplo, muy eficiente que permite verificar de forma muy amplia un número indeterminado de registros, y esto es lo que se pretende utilizar para beneficio del Estado. Ahora, viceministra, la corrupción está pues siempre ligada al manejo de recursos, ¿no es cierto? A la entrega de coimas, a pasar por abajo sobres con dinero, en fin, todas esas cosas que ya la historia de hace largos años en el país nos ha ido mostrando. Para eso el presidente lo explicó ayer, dijo, las empresas les vamos a pedir que abran una cuenta
Obviamente esto no es obligatorio, pero ¿qué nos permitiría esto y qué alcance podría tener? Porque a veces las empresas también pues tienen sus propias normas y sus formas de trabajo. Bueno, justamente acá está la voluntariedad de las empresas privadas que se sumen a este proceso de lucha contra la corrupción, que sean aliados estratégicos, que puedan transparentar la información, que puedan demostrar que el uso de los recursos es adecuado y se está utilizando en la prestación del servicio o en la ejecución de la obra y no en otro tipo de situaciones, no en otro tipo de gastos que no tienen que ver con este proceso y que probablemente están ligados a estos hechos de corrupción. Sin duda hay empresas que son muy transparentes, que seguramente se van a aperturar a darnos la información. También dentro de estas empresas, como en todas las situaciones y como todo en la vida, no serán pues tan transparentes, pero seguramente también la opinión pública les va a obligar a que transparenten esta información y de esta manera evitar que los recursos, que en última instancia son de todos los bolivianos, pues sean desviados a otros fines. Ahora, por favor, explíquenos cuál es la propuesta específica en relación a la apertura del secreto bancario. Bueno, en cada proceso de contratación, la empresa contratada va a asignar una cuenta bancaria. En esa cuenta bancaria, esta empresa va a tener la oportunidad de poder hacer renuncia a su secreto bancario para que todos sus gastos de ejecución estén registrados a partir de esa cuenta. Usted recordará que para cualquier proceso de contratación pública, pues el Estado le paga a través de una cuenta bancaria. No le paga en efectivo, le paga por transferencia. Una vez realizada la transferencia de esa cuenta, pues salen los gastos asociados al proceso de contratación o de ejecución. Entonces, esa es la cuenta que uno va a poder verificar, revisar, hacer seguimiento, y en ese seguimiento vamos a poder, de alguna manera, evitar que estos recursos se destinen a otros fines no lícitos, pero sobre todo identificar posibles o potenciales desviaciones. Sí, ya estamos en entrevista entonces, Rubén. No vamos a ir a ninguna pausa, estamos en línea ya. Vamos a tener nuestra siguiente entrevista. Ya hemos invitado y estamos ya en contacto con don Álvaro Arnés. Él es viceministro de Energías Alternativas. Rubén, el fin de semana el presidente se ha reunido con los principales ejecutivos de la empresa china que va a invertir en las 2 plantas de extracción directa del litio. Le vamos a preguntar al viceministro más detalles sobre esa reunión. Viceministro, ¿cómo está? Antonio Dalense y Rubén Atahuichi, les saludamos. Antonio, Rubén, un gran saludo a la distancia. Y como bien dices, esto es dar de certidumbre para las inversiones extranjeras. Estamos hablando de una reunión en la cual nuestro presidente se ha reunido con la empresa KTL, la mayor productora de baterías del mundo, y a través de estas inversiones pretendemos dar certidumbre a lo que es la industrialización del litio, con eslabones que van desde lo que es la aplicación de EDL, la producción de carbonato de litio, cátodos y baterías, que es el objetivo que nos hemos trazado dentro de esta línea de industrialización. Cuéntenos entonces cómo ha sido la reunión. Estaba ya pensada, planificada, y después este mensaje que se quiere dar tanto a la empresa de seguridad jurídica, pero también a la población, de que el proyecto de industrialización del litio está en marcha. Sí, como ustedes saben, se ha firmado un convenio de manera pública en enero de este año. Ha sido de una manera en la cual se ha dado el puntapié inicial para las reuniones oficiales con KTL. Posteriormente, nuestro ministro se ha reunido también con la comisión de KTL, y finalmente nuestro presidente, en el cual la certidumbre de estos 1.400 estriban básicamente en los recursos que tenemos en el Salar de Uyuni y la actual cuantificación que se está concluyendo en el Salar de Coipasa y Pastos Grandes. Entonces, a partir de esta certidumbre de estos recursos es que las empresas extranjeras invierten estos niveles de inversión que son elevados, que son normales dentro del sector del litio, y esperamos de que a la brevedad posible ya se ejecuten estos presupuestos.
Se ha hablado de fechas con el presidente IKTL, Álvaro. Tenemos entendido de que los proyectos ya están casi terminados y que en el segundo semestre podría comenzar la construcción de las 2 plantas. ¿Se ha hablado de fechas en esta reunión? Sí, la ejecución de los 1.400 ya inicia esta presente gestión para que el 2025 podamos tener ese avance en cuanto a lo que es producción y exportación de carbonato de litio en masa, de tal manera de entrar dentro de los países ranqueados de exportación de carbonato de litio. De tal manera de que un proyecto en el cual ya se está generando la ingeniería de visualización y básica en este momento, ya tiene que empezar a ejecutarse estos 1.400 millones para posteriormente en la ingeniería de talla y procura para la búsqueda de los equipos críticos, ya se planifique la construcción y el 2025 ser exportadores. Ahora se ha hablado de una segunda fase de más de 9.000 millones de dólares de inversión. ¿En qué momento se podría ocurrir esto, viceministro? Esto es una forma paulatina de ejecutar el proyecto, de tal manera de que estos eslabones de extracción directa de litio y carbonato de litio se ejecuten a la brevedad, pero también tenemos inversiones que van dentro de la infraestructura, por ejemplo, carretera, tenemos inversiones en lo que es en el sistema de energía que va a abastecer a estas plantas, no solamente en cuanto a lo que es gas, sino también electricidad. Y también tenemos inversiones que estamos planificando para la producción de cátodos, que es el eslabón inmediato después de la obtención del carbonato de litio. Entonces, es algo que se genera de manera paulatina, pero la certidumbre de que nuestro presidente se haya reunido con el CEO de inversiones del directorio de KTL, es una certidumbre de que ya tenemos como brazo operativo, que es YLB, de manera acelerada ya empezar a ejecutar no solamente las inversiones, sino también el trabajo en campo. Ahora hablemos un poquito de qué es KTL, porque todo el mundo se preguntaba y decía, bueno, ¿quién es el socio? ¿Y de qué tamaño es? ¿Qué podríamos decir de KTL, viceministro? Bueno, KTL, por sus siglas en inglés es Contemporary Ampere Technology, es una empresa que se dedica y fundamentalmente hace baterías a nivel mundial. Abastece a Tesla, a Toyota, a Mercedes, a todas las empresas grandes que en su momento producían vehículos a combustión interna y actualmente por el cambio de matriz energética se están dedicando a la obtención de vehículos a partir de baterías de litio. Este es el escenario actual dentro de lo que es a nivel global que se maneja la empresa KTL, abasteciendo de baterías a empresas grandes y consolidadas que ya producen vehículos. Eso nos da certidumbre de que existe un know-how, no solamente está KTL, está también CEMOC y Prump, que tienen tecnologías también específicas para lo que es, muchos hablaban de que KTL es muy experto en baterías, pero sus socios, uno de sus socios es muy experto en reciclaje de baterías y otro en EDL. Entonces, esta sociedad que tienen entre estas tres empresas dan certidumbre tecnológica en la aplicación de extracción directa en Bolivia. Viceministro, ¿es posible que en algún momento Bolivia pueda convertirse en KTL para proveer baterías a las grandes automotrices en el mundo, por ejemplo? Ese es el objetivo final de lo que es la industrialización del litio. Obtener estas baterías de tal manera de que se abastezca a estas empresas grandes de producción de vehículos. En la obtención ya sea de cátodos y baterías ya son otros insumos que entran dentro de lo que es la matriz de obtención de una batería y se tienen que realizar de manera paulatina. Es por eso que también la química básica va a colaborar mucho dentro de lo que es los químicos que se necesitan para el hito final que es la batería. Y obviamente con KTL, que ya tiene los vínculos financieros y también tecnológicos con estos productores de vehículos, creo que es la mejor forma de dar certidumbre de que podemos llegar a ese hito. ¿Para cuándo se estima este proyecto de ser productor de baterías? Bolivia, ¿no es una competencia KTL, una competencia potencial en adelante?
Nosotros en la actualidad obtenemos baterías con nuestra empresa ILB, pero es a nivel piloto. Ya tenemos el know-how de qué necesitamos y cómo se hace una batería, especialmente focalizadas en baterías LFP y NMC, que son las utilizadas en lo que es sistemas eléctricos y también la electromovilidad. Ya ILB cuenta con lo que es un know-how en la actualidad. Producimos a nivel piloto, pero necesitamos escalarlo a nivel industrial. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es garantizar primero la producción de carbonato de litio con este convenio que se ha firmado con KTL. A partir de eso, ser grandes exportadores y de manera paralela ya trabajar en la producción de cátodos, que es uno de los componentes más importantes dentro de una batería. Obviamente el cronograma es apretado, pero dentro del PEDES tenemos que ser productores en cuanto a lo que es carbonato de litio y cátodos, de tal manera de tener una base muy bien cimentada para la producción de baterías. El INE, amigos, anunció que estamos ya muy cerquita de completar la cartografía en todo el país. La actualización cartográfica en todo el país, y además tenemos ya una fecha en la cual se va a realizar el censo experimental. Para todo eso hemos invitado ya a don Humberto Arandia, él es director del Instituto Nacional de Estadística. Humberto, ¿cómo está? Buen día, gracias como siempre por la gentileza que tiene con La Razón. Muy buenos días, muchísimas gracias en todo caso a La Razón por el espacio brindado para poder informar con relación al avance de nuestro censo de población y vivienda. Humberto, cuéntenos entonces, ¿cómo está la actualización cartográfica? ¿Cuántas ciudades capitales, cuántos departamentos ya han completado este trabajo y cuánto nos falta para llegar al 100%? Poco a poco se avanza lento, lejos, y definitivamente vaya que la actualización cartográfica viene registrando hitos significativos. A la fecha ya hemos cerrado 5 departamentos. Entre hoy y el día lunes estaremos cerrando el 6º departamento, el departamento de Tarija. Tenemos un avance del 97% ya a nivel nacional en lo que se refiere a áreas de trabajo censales, y definitivamente el trabajo del INE está mostrando ser transparente, con calidad y oportuno. Tarija nos dice este fin de semana, ya debe estar por el 98-99% seguramente. ¿Y después qué departamento vendría, Humberto? Probablemente ya va a venir, casi seguro, el departamento de La Paz, posteriormente Cochabamba, y terminaremos con el departamento de Santa Cruz, que al ser el departamento con mayor extensión territorial, obviamente presenta la mayor cantidad de complicaciones y dificultades en términos de acceso, sobre todo en lo que es su área dispersa. Después de eso ya hemos anunciado también, hemos conocido, Humberto, que el 29 de julio, sí, el 29 de julio se realizaría el censo experimental. Cuéntenos más sobre eso, si ya se han definido algunas regiones, cómo se está trabajando en eso, Humberto. Evidentemente, ya hemos definido la fecha del 29 de julio en la medida que tengamos condiciones meteorológicas oportunas, no se prolongue mucho la vacación escolar si es que el frío va aumentando. Vamos a llevarlo adelante en el departamento de Cochabamba, en un municipio a definir. Estamos cerrando los últimos ajustes, pero va a ser ya una prueba muy importante en la cual vamos a poder utilizar todos los instrumentos y toda la logística, metodología que vamos a emplear el día del censo, el 23 de marzo del próximo año. Sí, justamente vamos a emplear para el día del censo experimental absolutamente todos los instrumentos que vamos a emplear para el día del censo. En este contexto, como Instituto Nacional de Estadística, ya nos encontramos listos en lo que se refiere a sistemas informáticos, la boleta, todos los aspectos asociados a la logística y otros que son definitivamente muy complejos para el momento de la realización y culminación del operativo censal el 23 de marzo. Ahora viene otra etapa también importante, o otra parte importante del censo, Humberto, que es la preparación de la boleta censal. Para el 29 también ya tiene que estar lista. ¿Cómo está ese avance? Ya está lista la boleta. Ya está lista. Aquí tenemos la boleta terminada. A ver, muéstrenos, por favor. En consenso con todas las universidades y las zetas. Si entran a la página web del censo, desde marzo de este año, ya hemos contado con una boleta virtualmente cerrada, 62 preguntas,
Las pruebas pilotos hemos reducido a 58 preguntas y contenemos las secciones esencialmente que son empleadas para conocer la ubicación de la vivienda, la natalidad, la mortandad y otras variables que son importantes desde el punto de vista sociodemográfico. La boleta ya está lista, ¿no va a sufrir algún ajuste ya en lo que resta de la etapa precensal? En lo que se refiere a la boleta como tal, vamos a hacer unos últimos ajustes ahora con el censo experimental y será presentada la versión final ya en el mes de septiembre. Don Humberto, habíamos calculado un tiempo, pero ¿se ha modificado esto de cuánto va a tardar una familia o una persona en responder a esta boleta? Según la prueba piloto, tenemos un tiempo promedio de 40 minutos para una familia promedio de 3.4 personas. Empero, estamos buscando reducir este tiempo a algo menos de 35 minutos para poder optimizar el operativo censal. ¿Es posible, don Humberto, se han hecho ya digamos, las prácticas para que esto pueda ser 35 minutos, digamos, justo? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, son familias más reducidas, digamos 2 personas, o son más amplias también? Tenemos familias de hasta 8, 10 personas en el país. Obviamente, por eso se señalaba para una cantidad de familia de 3.4 personas, que es el promedio. Mientras más pequeña sea la cantidad de personas en una familia, más corto es el tiempo, y mientras más grande, obviamente que el tiempo es más grande. Ahora se han hecho también otras pruebas, Humberto, con relación a cómo se va a trabajar en el censo experimental, sobre todo con la gente que va a hacer, que tiene que hacer las preguntas. ¿Este personal ya está trabajando con ustedes? Evidentemente, muy bueno. Con relación a lo que es el tema de la boleta, ya se está realizando la capacitación en el municipio donde vamos a llevar adelante, en el departamento de Cochabamba, a todas las personas que van a ser capacitadores, jefes de zona, jefes de área. Después vendrá seguramente ya la etapa más grande, ¿no es cierto?, que es reclutar a estas 500,000 personas de las que hemos hablado que van a hacer el censo. ¿Eso también ya está en marcha? En el mes de septiembre ya comienza el reclutamiento y la contratación para todas las personas que van a capacitar a estas 500,000 personas, y que va a ser el desafío más fuerte, más serio y más complejo para la consecución del censo de población y vivienda. Ahora, Humberto, se ha hablado mucho de la parte tecnológica, de seguramente todos los equipos que se van a necesitar para ese día, incluso desde ahora ya, eso el INE ya lo ha solucionado, ya tiene todo lo tecnológico, digamos, para llevar adelante el censo. Evidentemente, destacar que el Instituto Nacional de Bolivia posee, si no el data center más grande de Bolivia, uno de los data centers más grandes y con mayor capacidad tecnológica que existe en nuestro país. Un data center con características escalables, pero sobre todo con la flexibilidad suficiente para poder manejar grandes volúmenes de datos. Hemos definido mecanismos de contingencia de última generación que van a permitir garantizar el funcionamiento de todo el aspecto tecnológico asociado al censo de población y vivienda. ¿En qué consiste ese data center? ¿Qué equipos cuenta, Humberto? Esencialmente estamos hablando de un data center de última tecnología Huawei, con múltiples racks de definición, con procesamiento en paralelo, con capacidades de redundancia, escalabilidad. En términos de racks, estamos manejando aproximadamente 16 racks y estamos hablando de almacenamientos superiores al petabyte. Estamos en contacto ya en este momento con la viceministra de Deportes, ¿sí? Doña Cielo Beizaga. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Viceministra, ¿cómo está? Antonio y Rubén le saludamos. Le hemos convocado, Rubén, para hablar sobre varias labores que está llevando adelante el viceministerio, ¿no? Así es. Uno de ellos es la promo Tuncas, ¿sí? Le vamos a preguntar a la viceministra, ¿cómo está este proyecto? Viceministra, cuéntenos, por favor. Claro que sí. Desde la gestión 2021 se relanzó nuevamente y vuelve el programa Tuncas a apoyar a nuestros deportistas de élite, deportistas destacados, deportistas que nos representan a nivel internacional y mundial. Este programa Tuncas viene en beneficio directo a los deportistas con un incentivo económico de 3.000 bolivianos cada mes, aparte de
pagar los pasajes internacionales a nuestros deportistas en todos los eventos que ellos tengan que asistir, el tema de las gestiones de visas al exterior, que es algo recurrente que nuestros deportistas por supuesto que lo necesitan en cada viaje que hacen, y bueno, los países que requieren esto de las visas, y sobre todo el tema de el acceso a nuestros centros de alto rendimiento con la alimentación gratuita cuando nuestros deportistas quieren hacer su preparación en nuestros centros de alto rendimiento, y ahí mismo, por supuesto, el tema de la indumentaria de presentación, la cual nosotros llegamos a apoyar con este programa Tuncas, ¿no? A deportistas que te mencionaba, nuevas promesas, deportistas destacados, deportistas que nos representan a nivel internacional. Hay casos, viceministra, en los que algunos atletas, algunos deportistas suelen vender empanadas. Hemos conocido recién, para financiarse los viajes. ¿Qué se hace en esa situación, viceministra? Porque uno espera la atención del gobierno, hay campañas en las redes sociales, pero aparentemente no tienen apoyo. ¿Cómo encara estos problemas su viceministerio? Mira, esto no viene de ahora. Creo que esto hace mucho tiempo, solo que estos deportistas nunca tenían ese espacio para poder hablar y la voz de decir que hay necesidades que cubrir. Pero bueno, desde la gestión 2021 a la cabeza de nuestro gobierno nacional del presidente Luis Arce, muy aparte del programa Tuncas, que esto llegó a apoyar a 32 deportistas, ¿no? Deportistas más destacados que técnicamente se han evaluado los currículos para ser parte de los Tuncas. Muy aparte de esto dijimos, no solamente hay 32 deportistas en Bolivia, hay muchos más. ¿Cómo llegamos a apoyar a ellos? Y es justamente donde lanzamos un programa innovador que nunca antes había, un programa innovador que vaya en beneficio de los deportistas, y este es el programa PRODECON, un programa muy aparte a los Tuncas, ¿no? Pero con el mismo objetivo, con la misma visión de poder apoyarlos y garantizar, por supuesto, la participación de estos deportistas. ¿Qué cubre este programa? Pasajes internacionales, gestiones de visa, uniformes de presentación y centros de alto rendimiento. Este programa ha llegado a apoyar en la gestión 2021, 2022, especialmente la gestión 2022, hemos roto récord. ¿Qué quiere decir? Que hemos llegado a apoyar a 2.000 deportistas, y estos son datos reales que manejamos en el viceministerio, y por supuesto podemos pasarles la información con datos reales de que se ha apoyado a 2.000 deportistas en la gestión 2022, con una inversión de 2.7 millones de bolivianos que el gobierno nacional ha garantizado. Es cierto, en su momento hemos visto deportistas que han salido por ahí en el tema de algunos vendiendo, haciendo algún tipo de rifas, ¿no? Para comprar y obtener el pasaje internacional, la cual ellos requerían. Y bueno, son casos en los cuales se ha presentado, en su momento los deportistas desconocían de este programa que hay, este programa nacional, PRODECON, y bueno, desde que hemos empezado la campaña en socializar de qué se trata el programa, ¿no? a qué deportistas alcanza, y bueno, creo que ya hemos ido frenando todo esto. Los deportistas conocen el programa, saben que es un programa amplio para todos los deportes, ¿no? Deportes olímpicos, deportes que por supuesto son practicados por nuestros jóvenes deportistas, sin límite de edad. Hay deportistas, niños, jóvenes, que hemos ido apoyando, mujeres, hombres, la cual ellos tienen, por supuesto, eventos internacionales. Hemos sacado un número de teléfono también de referencia, que es el call center que hemos generado también desde el programa, para que los deportistas, aquel deportista que tenga un evento internacional, ¿no? Oficial, pueda contactarse a nuestros números de teléfono con el viceministerio, y nosotros podamos, por supuesto, poder garantizar la participación de este deportista a través de nuestro programa PRODECON, y de qué forma nosotros pues llegamos a muchos más deportistas. Y este año no solamente queremos apoyar 2.000 deportistas, queremos apoyar más de 2.000 deportistas. Ese es el reto, ese es el objetivo desde el Viceministerio de Deportes. Ya estamos en contacto con Roberto Ríos Ángeles, nos dice equipo de producción. Él es viceministro de Seguridad Ciudadana. Vamos a hablar específicamente del proyecto de ley sobre tobilleras electrónicas, pero obviamente él es la autoridad competente para referirse a estos casos que hemos comentado minutos atrás. Viceministro, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Claro que sí, viceministro. Un tanto preocupados nosotros. Hemos estado comentando antes de contactarlo hechos lamentables que ocurrieron en las últimas jornadas. Ayer nomás este accidente fatal
una colisión múltiple. En realidad un micro arrasó contra 4 vehículos y dejó en el camino cuerpos esparcidos, personas volando desde el interior de un vehículo de transporte público, al final con el saldo de 4 fallecidos en Cochabamba. Otro hecho lamentable ocurrido en Santa Fe, provincia Ichilo de Santa Cruz. Un niño de 9 años ha sido violado y luego asesinado por un delincuente que ya tenía cuentas pendientes con la justicia y había sido liberado de la cárcel. Otra persona degolló a su pareja y además a la hija de ambos. Y ayer otro caso en Porongo, un hombre mató a su pareja, menos mal ha sido aprehendido. Y comentábamos nosotros de que estos hechos son interminables y no hay forma de frenarlos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué acciones está tomando el gobierno para siquiera aminorar este tipo de sucesos contra la vida de los niños, las niñas, las mujeres especialmente? Bien, es importante primero mencionar que cuáles son las causas principales en los casos de violencia, me voy a referir en primera instancia. Vemos como causas principales primero el tema del machismo, el patriarcado y sin duda alguna también, Rubén, lo que es la falta de educación, de valores y esa cultura de no violencia en nuestra sociedad. Vemos con mucha preocupación cómo dentro de las estadísticas que reporta la policía boliviana, el 50% de los delitos, te hablo de entre promedio 70.000 y 80.000 que se registran al año, el 50% de estos son violencia intrafamiliar y doméstica. Son delitos que se constituyen o se cometen dentro de los hogares, en su mayoría en ambientes privados, donde no puede existir una acción policial directa, es decir, no podemos asignar un policía en cada uno de los hogares, Rubén. No, en ese sentido nosotros venimos trabajando y con una premisa de la gestión que llevamos adelante a la cabeza de nuestro compañero Eduardo del Castillo, que es priorizar la prevención antes que la represión. Estamos implementando distintos programas de prevención, no solo a partir de la interacción policía-comunidad, como el plan Mi Barrio Seguro, como el plan Frontera Segura en nuestras fronteras, sino también con otros planes como Viaje Seguro, Entornos Seguros, Navego Seguro, justamente estrategias que nos permitan trabajar en todo lo que es el tema de prevención y obviamente también segmentado entre niños, niñas, jóvenes, adolescentes y personas adultas. Por otro lado, Rubén, estamos también fortaleciendo ya, hablando en otra dimensión, el tema de la protección, y aquí es tan importante el concurso de las Zetas, ¿no? Tanto en lo que es la prevención como en temas de fortalecimiento a la policía boliviana. Vemos con mucha preocupación, Rubén, que lamentablemente las entidades territoriales autónomas no están cumpliendo con ese rol que es tan importante, principalmente por ser el gobierno local más cercano a la población, de trabajar en temas de prevención, de fortalecer las defensorías de la niñez y adolescencia, los ELIMS, y es en ese sentido que igual impulsamos lo que es el fortalecimiento a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que son las FELCEBES. Esta institución, que en realidad es la primera instancia de respuesta, porque cuando una persona es víctima de algún tipo de estos hechos o conoce estos hechos, lo primero que hace, Rubén, es denunciar ante esta instancia, ¿no? Es importante justamente que esta instancia, para dar un trato de calidad, calidez, oportunidad, también tenga los elementos suficientes, como los vehículos, las condiciones, como el tema de computadoras, papel, y vemos lamentablemente que los municipios tampoco están cumpliendo con esto, ¿no? Por lo cual nosotros también no solo trabajamos impulsando esto, sino también viendo siempre estrategias que nos permitan fortalecer a la FELCEB y capacitar constantemente a los servidores públicos policiales a fin de que puedan dar un buen trato a la ciudadanía cuando estos lo denuncian. Pero por otro lado, Rubén, sí hay una deuda de hace bastante tiempo, y que tú me vienes con esto, todo el pueblo, y el ministro de Justicia también hace referencia a la misma, que es el tema de reformar la justicia. Vemos cómo en estos casos personas con antecedentes están siendo beneficiadas con medidas cautelares o medidas alternativas a la detención en recintos penitenciarios, y cómo estas además están volviendo a cometer delitos. Y por otro lado también, Rubén, cómo la impunidad de este sistema de justicia nos genera también esos problemas de inseguridad. La población deja de creer, deja de confiar en las instituciones, que de alguna manera hace también que no denuncien. Esa cultura de no denunciar en nuestra sociedad es la que venimos promoviendo, venimos también realizando distintos tipos de actividades, porque lo que queremos es que la gente denuncie, lo que queremos es que la gente
no se calle. Por eso también tenemos el programa Dino, que no solo es un programa enfocado al Dino al consumo de drogas, Dino al consumo de alcohol, Dino a la violencia, sino principalmente, Rubén, Dino al silencio. Y estas son las actividades y en realidad el enfoque que le damos desde lo que es la seguridad ciudadana. Viceministro, la viceministra Nadia Cruz recurrentemente cuestiona que los gobiernos municipales no implementen los SLIMs, en su caso, no implemente también las defensorías de la niñez y de la adolescencia. Parecen intenciones buenas a partir de las políticas del gobierno, del Estado, el hecho de tener estas oficinas para prevenir estos casos de feminicidio, de violencia contra la mujer o, en su caso, infanticidio, pero ¿no habrá necesidad de mejor presupuesto específico para esto? Considerando de que algunos gobiernos municipales no tienen ni siquiera un presupuesto de 1 millón de bolivianos al año, y disponer una oficina específica con un abogado o con una psicóloga o con un personal adecuado para este tipo de oficinas, creo que es una carencia grande, ¿no? Bien, Rubén, sí, quiero separar un poco los temas para poder también tener una mejor aproximación a la problemática. Claro. Como tú bien dices, existen municipios en los que sí se cuenta con las condiciones, Rubén, porque tienen los recursos. No olvidemos que dentro de lo que es la ley 264, se establece que al menos deben destinar el 10% de los recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos para acciones en materia de seguridad ciudadana, enfocado principalmente a 2 aspectos. Uno, lo que es la prevención, y otro, lo que es el fortalecimiento de la policía boliviana. Si revisamos, y espero poder tener tal vez otra entrevista, otro espacio, Rubén, donde puntualmente abordemos el tema de ejecución de recursos, vemos que hay una falta de ejecución de recursos por parte de las entidades territoriales autónomas, por parte del tema del IDH, ¿no? No solo en tema de prevención, porque por la prevención justamente se puede hablar de todas las actividades que se hacen a partir de las defensorías, de los SLIMs o tal vez de sus secretarías de seguridad ciudadana, sino también vemos, Rubén, cómo ni siquiera fortalecen a la policía boliviana. Sin embargo, vemos cuáles son los reclamos. La policía ha llegado tarde, claro, pero llega tarde, ¿por qué? Porque no se le dan las condiciones, no tienen vehículos, no tienen gasolina. En algunos lugares, Rubén, y es importante también hablarlo y ser sincero para que la población conozca, ni siquiera les proveen de papel para que puedan ellos anotar las denuncias que se presentan, que de alguna manera esto también incide de manera directa en lo que es el desempeño de la función policial. Es por eso que nosotros también constantemente relevamos información de las unidades policiales y vemos la forma, porque si bien como gobierno nacional tenemos un ámbito, un alcance nacional, también los recursos son limitados y por eso la norma en el marco de las competencias prevé que ellos destinen recursos, ¿no? Pero este es en un caso, y vemos que no ejecutan los recursos. ¿Y qué es lo que pasa, Rubén? Estos recursos que no han sido ejecutados, no es que son reprogramados en la siguiente gestión y dicen, no he ejecutado estos 10 en prevención este año, nuevamente programaré esos 10, pero además lo que tengo de este año, otros 10, ya tengo 20 para hacer programas de prevención. No. A las entidades territoriales autónomas, en la mayoría de los casos, no ven el tema de seguridad tan importante, pero ¿qué? Porque existe una cultura, existe un pensamiento en la población de que la seguridad ciudadana solo recae sobre la policía. Sobre el tema de violencia es un problema policial porque la policía no tiene. Sin embargo, no vemos que el tema de violencia son problemas estructurales, el tema de educación, ¿no? Lo que está pasando en las unidades educativas son aspectos que deben ser abordados desde ese punto de vista. La violencia que se genera en las unidades educativas no la vamos a poder contener con represión policial, llevando policías o gasificando cuando vemos algún tipo de anormalidades cuando se den en las unidades educativas, sino se aborda desde la prevención. Ahora, en otro caso, Rubén, vamos a referirnos a lo que tú mencionabas, que hay municipios que evidentemente sabemos que sus recursos son limitados y tal vez no tienen las condiciones para fortalecer lo que son estas instancias de protección, estas instancias de atención a este tipo de casos, pero también existen otras alternativas dentro de las unidades educativas. También deben tener los psicólogos correspondientes, Rubén, que permitan justamente advertir, ver estas señales, porque ya cuando un niño presenta depresión, cuando un niño presenta ansiedad, cuando ya se empieza a alejar de sus demás compañeros, de por sí ya se puede apreciar de que está pasando por algún problema, ya sea familiar
o en su unidad educativa, y eso también, no solo los psicólogos, los mismos profesores, Rubén, deben tener las capacidades para poder identificar este tipo de sucesos cuando se presentan, ¿no? Y por otro lado, no olvidemos que también mediante el Ministerio de Justicia se cuentan con los canales cuando se conoce el tipo de denuncias, como el CEDAV y el CIFLU, donde se da asistencia a las víctimas y asistencia, patrocinios legales a las personas de bajos recursos, ¿no? Pero es importante justamente conocer que, si bien por un lado no se puede cumplir con esto, también por otro lado existen otros mecanismos por los cuales se puede dar cobertura, ¿no? Tenemos una entrevista exclusiva con el embajador de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, el señor Carlos Raimundi. Como saben ustedes, en las últimas horas ha comenzado más bien el 53 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Varios países exponen sus puntos de vista. Bolivia tiene una particular presentación en el foro, y se analiza en el foro también la situación de la región. Vamos a saludar a Carlos Raimundi. Carlos, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. ¿Cómo está? Buen día. Mire, yo creo que para comprender esta situación hay que conocer claramente la existencia de dos grandes modelos de vida, de dos grandes modelos de desarrollo y de administración de la economía y de la política. Uno está en favor de los grandes intereses económicos y financieros, de las grandes corporaciones, que en la Argentina, en la provincia de Jujuy, ayudaron a la dictadura, fueron cómplices de la dictadura, manejaron la justicia, a partir de que tienen un predominio sobre la economía, sobre la minería extractiva, en este momento sobre el litio, que es un tema bastante familiar para ustedes en Bolivia, porque forma parte de la misma cuenca del litio con el norte de Chile. Entonces, ese modelo que hace que todas esas riquezas, en lugar de distribuirse socialmente y servir para el desarrollo humano y social de nuestras comunidades, se gire al exterior, a las matrices de los grandes monopolios transnacionales. Entonces el pueblo se empobrece, se apropian de las tierras que corresponden a las comunidades indígenas, que son preexistentes a la misma nación argentina, y luego el pueblo protesta. Y Jujuy está gobernado por una persona que, cuando fue la crisis del año 2001, previa o contemporánea con las primeras crisis que tuvieron ustedes del agua, del gas, que después desembocaron en la primera presidencia del querido Evo Morales, fue viceministro de aquel gobierno. Y la presidenta de su coalición política, que ahora también quiere ser candidata a presidenta, era ministra también en aquel momento, defienden ese modelo, y en aquel momento tuvieron que rebajar los salarios en la Argentina. Es una cosa bastante inédita, porque uno puede entender que los salarios no suban, pero jamás se puede entender que bajen. Bueno, ella los rebajó el 13%. Entonces eso genera protesta social y entonces justifica la represión. ¿Cuál es la lectura que hacen ellos de esto? Que en lugar de ser gente del pueblo que espontáneamente surge porque está harta de ganar salarios de miseria, que le despojen las tierras, que le saquen su riqueza, nosotros tenemos salarios docentes vergonzosos en la provincia de Jujuy. Y además a esto se le agrega una reforma de la Constitución que se hizo con mucha celeridad y sin el estudio necesario, por el cual se criminaliza la protesta social y se apropia el gobierno de las tierras indígenas. Esto generó un clima de protesta tremendo, que fue inclusive con una represión brutal, que fue inclusive denunciado detectado con un comunicado muy preciso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Termino agregando a esto,
que el gobernador de Jujuy estuvo con el señor Camacho, con una hija de Donald Trump y con dueños de empresas de litio en la provincia de Jujuy, y que su embajador, porque era un hombre de su corazón político, Normando Álvarez García, fue quien apañó el ingreso de material represivo desde la Argentina, por el cual están procesadas las autoridades de aquel momento, para sostener el golpe de 2019 en Bolivia. Y del otro lado está el modelo nacional popular, el modelo que defiende las riquezas para su pueblo, y es el que está en la calle en este momento en la provincia de Jujuy. Muy bien, embajador. Ahora vamos a la materia. En la sede de la Asamblea General de la OEA se celebra el 53 periodo ordinario de sesiones. Una de las materias pendientes es la situación de la OEA. Bolivia ha planteado la transformación de la OEA en caso de que no se quiera reemplazarla. ¿Qué posición tiene Argentina? ¿Qué expone Argentina en ese foro? Mire, lo primero que quiero decirle es que en los 3 años que yo llevo aquí, una de las mejores piezas oratorias, profundas, conceptuales, que he escuchado aquí en OEA, la escuché el día de ayer de boca de nuestro querido hermano embajador Héctor Arce. La verdad que fue extraordinaria, extraordinariamente profunda. Mire, si usted quisiera que yo responda esa pregunta, podría pasar la grabación de los minutos que habló Héctor Arce y allí tiene nuestra mirada. Pero como estoy yo aquí en esta entrevista, no voy a esquivar la respuesta. Empecemos por una cosa. La OEA es un organismo fundado en 1948, en un momento del mundo donde, cuando recién acababa de finalizar la Segunda Guerra Mundial, con una disputa entre bloques, y donde una de las potencias ganadoras, los Estados Unidos, en aquel momento del mundo se había apropiado de lo que se llamaban zonas de influencia, ¿no? Y América era zona de influencia para los Estados Unidos. Tenían que hacerse responsables de América. No era una cosa nueva, ya la doctrina Monroe data de 1823, cuando Estados Unidos dice ninguna potencia extracontinental puede invadir América sin que los Estados Unidos ayude al país invadido, y esto no operó justamente en defensa de nuestra soberanía, sino para darle la capacidad de dominio a esa potencia tan poderosa. Y la OEA fue creada con ese sentido. Primero, el mundo ya es otro, las tecnologías, las nuevas configuraciones del poder, la caída del muro de Berlín, la globalización, nos llevan a un mundo que se tiene que organizar de otra manera. Quiere decir que un organismo que esté calcado de lo que era en aquel momento de su fundación es un organismo anacrónico. Pero además agreguemos que 2 de los 32 países que integran la OEA concentran el 80% del PBI, de la riqueza de esa organización. Y además pertenecen a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que en el caso de la Argentina tiene una base militar en Malvinas, en el Atlántico Sur, y pertenecen al G7, que es el grupo de 7 países más desarrollados del capitalismo. Quiere decir que cuando hay una asimetría tan grande, un desequilibrio, un desbalance tan grande entre un grupo de países y otro, esa organización pierde completamente lo que podríamos llamar apariencia democrática, porque es cierto que cada estado tiene un voto, pero no todos los estados tienen la misma capacidad. Hay estados que sobre todo luego de la pandemia y de la recesión mundial y de la crisis energética y de la crisis climática están viviendo situaciones desastrosas y no tienen recursos. Entonces la capacidad de influir que tienen los países con más recursos es muy grande. Y después hay otra trampa, que es cuando, ayer lo decía Héctor Arce, ¿no? Bajo la cobertura, bajo
la máscara de discursos democráticos, se tratan de encubrir intereses antidemocráticos. Por ejemplo, a nadie le debería sonar mal la palabra sociedad civil, porque la sociedad es el corazón de la democracia. Si los pueblos nuestros, tanto el boliviano como el argentino, no hubieran salido a la calle en algún momento, no hubieran tenido las revoluciones populares que tuvieron. Así que yo no estoy en contra del concepto en teoría, pero después uno lo lleva a la práctica, a la realidad, y ve que hay grandes fundaciones en estos países del norte que financian organizaciones de la sociedad civil de los países con menos recursos para desestabilizarlos. Entonces, bajo ese barniz democrático, lo que se encubre es una política intervencionista. Y lo último que le quiero decir, todo esto es a título personal, desde luego. Yo estoy hablando aquí en una entrevista no asumiendo una posición de todo el Estado argentino, porque el Estado argentino está conformado por distintas miradas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la idea del hemisferio o la idea de las Américas, porque justamente las Américas sí es un concepto geográfico que va de norte a sur, pero desde el punto de vista político y económico, los intereses de los países que están más comprometidos con el sistema financiero transnacional son de dominación de nuestras soberanías. Y los intereses de nuestros pueblos en el sur global son de aliento a nuestra soberanía, de defensa de nuestros recursos, de querer nosotros manejar nuestras riquezas y no que nos lo manejen intereses económicos externos. Así que desde el punto de vista político hay un corte entre el norte global y el sur global que también se ve con un desequilibrio muy grande de poder en el seno de la OEA. Por eso, la OEA, cuando aparecen gobiernos soberanos, cuando aparecen gobiernos que quieren controlar sus recursos, defender sus riquezas y tratar de poner barreras al injerencismo, los tildan de narcotraficantes, de autoritarios, etc. Ahora, cuando se persigue a liderazgos como el de Lula, como el de Rafael Correa, como el de Evo Morales en su momento, como el de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, ahí no dicen absolutamente nada. Quiere decir que dista mucho de cumplir ideales democráticos esta organización. Lo último que quiero decirle una vez más es nuestro apoyo a todo lo que está haciendo Bolivia en el seno de la OEA para denunciar a través del soporte de los valores de la memoria, la verdad y la justicia, la complicidad que tuvo la OEA en el golpe de noviembre de 2019, que siempre ha tenido una solidaridad muy grande de parte de la Argentina. Nos vamos a la última entrevista de La Razón Radio. Estamos en contacto ya con Martín Maturano, él es delegado presidencial del Bicentenario. El gobierno ha lanzado el concurso nacional para la composición del himno y la canción juvenil del Bicentenario. Como ustedes saben, amigos, Bolivia celebra el Bicentenario de su creación el año 2025. El año 2025 será el Bicentenario de Bolivia. Martín, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? El 6 de agosto del año 2025, y para ello, desde el gobierno nacional, el presidente Luis Arce ha promulgado una ley, la ley 1347, a través del cual se ha conformado el Consejo Nacional del Bicentenario. Y esta instancia interinstitucional, una de las primeras tareas que ha tenido es elaborar el Plan Estratégico Nacional del Bicentenario, a la que le hemos llamado la Bolivia que soñamos el año 2025. Y en este plan está establecido un eje importante como es el eje de los asuntos culturales y sociales, en el cual está una actividad importante como es la formulación o lo que es la creación del himno oficial del Bicentenario y la canción
juvenil del Bicentenario. En ese sentido, estimado Rubén, el Consejo Nacional en su 6ª sesión ordinaria en mayo ha aprobado las bases de la convocatoria del concurso nacional, y en estos días hemos publicado ya para toda la población todas estas bases de convocatoria al concurso nacional para la composición del himno y la canción juvenil del Bicentenario. Esta convocatoria está vigente, estimado Rubén. Todas las bases de la convocatoria están disponibles en la página web del Ministerio de Culturas, Descolonización, Despatriarcalización, y también en la página web del Bicentenario, www.bicentenario.bo. Ahí pueden encontrar todos los interesados todo lo que son las bases de la convocatoria, estimado Rubén. Y a través de la Razón Radio, pues queremos invitar a todos nuestros artistas, a todos nuestros poetas, a todos estos que les tienen el don, si vale el término, de la inspiración, para que con su intelecto, con su trabajo, con su talento le puedan regalar a los bolivianos en el Bicentenario lo que va a ser el himno oficial del Bicentenario y lo que es la canción juvenil del Bicentenario, estimado Rubén. A ver, un poquito para que nos explique, delegado, ¿cuál es el objetivo de tener un himno y una canción juvenil para el Bicentenario? Primero, que el tema del himno es un producto musical que tiene por objeto enaltecer y darle una identidad a este hecho fundamental histórico que es el Bicentenario, porque el himno del Bicentenario, de acuerdo a las bases y requisitos, pues tiene que tener un contenido histórico, un contenido cívico, un contenido intercultural, un contenido descolonizador y un contenido despatriarcalizador. Pero también estas propuestas, estimado Rubén, tienen que tener lo que es el tema de la originalidad, el tema de la creatividad. No puede ser un trabajo editado o plagio, mucho menos, pero además debe tener una duración de 3 minutos mínimo, un máximo de 4 minutos. Puede estar en el idioma castellano como idioma oficial, pero también se va a aceptar las propuestas en algún idioma o lengua del Estado plurinacional. Por ello, este producto musical se va a constituir, reitero, en una identidad y va a fortalecer el tema de la cohesión y el sentimiento nacional en esta fecha tan importante como es el Bicentenario, los 200 años de la fundación de nuestra querida Bolivia. ¿Y la canción juvenil, Martín? La canción juvenil es el contraste. El himno tiene ciertas características, ciertos cánones técnicos y la contrastación es el tema de la canción juvenil. Y tiene un propósito, este producto musical, es que nuestros jóvenes, que el 2025 Bolivia va a tener un bono demográfico, la mayor población en Bolivia va a ser juvenil, y por ello el propósito del Plan Estratégico Nacional del Bicentenario es que los jóvenes, la juventud sea protagonista en el Bicentenario, porque ellos son el presente, el futuro de nuestra querida Bolivia. En ese sentido, para poder conmemorar, para poder celebrar, para poder festejar nuestro Bicentenario en todas sus actividades y actos, pues va a estar presente tanto el himno, pero también en otros actos de esa índole, lo que es la canción juvenil del Bicentenario, estimado Rubén. Ahora, obviamente, seguramente estas dos piezas musicales de alto contenido patriótico van a ser difundidas en distintas actividades del Bicentenario. Pero ¿cuándo se estrenarán? ¿El mismo 6 de agosto de 2025 o desde antes ya? Creo que hemos tenido... Adelante, Martín. Bueno, de acuerdo al cronograma que tenemos, estimado Rubén, es que este año hasta octubre, 13 de octubre de esta gestión, está vigente
el concurso. Hasta esa fecha tienen nuestros artistas de toda Bolivia para poder presentar sus propuestas, y a partir de aquello será el jurado calificador quien seleccione las 3 mejores propuestas, las que más puntuación tengan en el jurado, y estas 3 propuestas, tanto en el tema del himno como también en la canción juvenil, van a ser puestas a consideración de la población boliviana en una votación masiva por la ciudadanía, y seremos las y los bolivianos con nuestro voto que declararemos de estas 3 propuestas al ganador o a la ganadora del himno y lo que es el tema de la canción juvenil del Bicentenario. La idea posterior ya es hacer la producción correspondiente, que nos llevará seguramente más o menos 3 meses, y estamos estimando que en el mes de marzo o el mes de mayo de la gestión 2024 ya tuviéramos estos productos musicales para poder ya acompañar todo este periodo de celebración del Bicentenario y llegar al 2025 con estas canciones ya prácticamente que van a marcar identidad de este hecho histórico como es el Bicentenario de Bolivia. Martín, seguramente tiene que haber un tribunal, ¿no? Un jurado que tenga todas las condiciones profesionales como para hacer la calificación de estas propuestas. ¿Quiénes conforman el jurado? ¿Ya tienen los nombres? Bueno, en realidad estamos trabajando en aquello con la mayor responsabilidad, en coordinación con el Consejo Nacional del Bicentenario y el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Sin duda, tiene que estar conformado. Vamos a hacer la invitación a personalidades de recorrido, personalidades que tengan una trayectoria en el campo artístico, en el campo de la composición, en el campo de la poesía, pero también estarán miembros institucionales, por ejemplo, del Conservatorio Plurinacional de Bolivia, de la Orquesta Sinfónica Nacional, representante también entendido en el tema del Consejo Nacional del Bicentenario, y otros. Así está establecido institucionalmente, y estamos trabajando ya en la conformación de las individualidades que garanticen la transparencia y nos garanticen a los bolivianos que el mejor producto o la mejor propuesta sea una de las 3 propuestas, y a partir de esas propuestas, una vez difundidas esas 3 propuestas, sean los bolivianos a través de su voto y su participación que declaren ganador o ganadora a lo que es el himno y la canción juvenil del Bicentenario. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.